ver. Vamos a ver si se inicia la transmisión. Un momento. Guay, perfecto, ya estamos en directo. Perdonad que estoy con el programa este, que estoy aprendiendo a usarlo, la verdad. ¿Qué tal? Espero que estéis guay. Yo la verdad he tenido una semana, bueno, en lo que se une gente y tal. La verdad es que he tenido una semana súper guay en SARP, en el congreso este que se ha celebrado en Amberes, en Ámsterdam, perdón. No me esperaba, porque este tipo de eventos normalmente, para que engañarnos, al final son un poco coñazo. Y me ha molado un montón, la verdad. He conocido un montón de gente súper interesante. La organización súper amable, súper, digamos, comprensiva y no sé, me ha gustado un montón, la verdad, la experiencia. Y si puedo el año que viene probablemente vuelva a participar. Porque me ha gustado mucho, la verdad. Estoy pensando incluso en hacerme miembro de la de la institución, vamos, SARP es la sociedad de editores, eh, editores, sí, como de copyright, editores y cosas así a nivel histórico, ¿no? Que se dedica como a estudiar y a investigar este tipo de cosas. Y tiene un enfoque súper variado y súper interesante. Y no sé, de verdad me ha gustado mucho, lo recomiendo mucho la experiencia. Creo que ir a verlo es un poco caro, por lo menos para mí. Pero participar es, vamos, merece la pena 100%, yo creo. Es de las pocas veces que a mí me parece que ha merecido la pena. Así que, bueno, simplemente dejaros con esas reflexiones. El año que viene va a ser entero online, según nos han comentado. Así que, pues supongo que darán más facilidades todavía para poder acceder a las conferencias. Supongo que las grabarán. Y yo que sé, todo eso mola un montón, la verdad. Eh, pero bueno, sin más, como digo, hoy voy a presentar voy a presentar la conferencia que hice allí, que presenté en Sharp. La voy a hacer en español esta vez, luego le pondré los subtítulos en YouTube o ya veré cómo lo hago. Pero bueno, básicamente la conferencia trata sobre pues un tema de mi tesis doctoral, la verdad. Por lo tanto, es un tema del que por suerte o por desgracia puedo divagar ahora mismo de forma prácticamente infinita. Eh, lo cual quizá no es bueno para vosotros. Pero yo qué sé, ¿sabes? Es como divertido también. Miro para allá porque tengo ahí el chat y todo eso para tal. Entonces, ¿de qué va la conferencia? Pues básicamente lo que vamos a hacer es vamos a analizar tres libros de Cristóbal Plantino, tres misales del año 1573, en los que yo encontré una serie de notas manuscritas, allá por noviembre del año pasado, ¿vale? Vamos utilizando la correspondencia que se conserva en el Museo Plantin Moretus en Amberes. Lo que he intentado hacer es relacionar esas notas manuscritas con esa correspondencia, que es como un briefing de diseño, ¿no? Lo que le dicen ahí a Plantino es cómo quieren que sean los libros litúrgicos, y vamos a partir de esa correspondencia, de ese briefing, vamos a intentar averiguar, bueno, yo voy a explicar un poco, en base a lo que he podido investigar, quiénes son las personas que están involucradas en el diseño de los libros de Plantino. Y luego pues vamos a hablar un poquillo de ello, ¿vale? Espero que os parezca, bueno, más o menos interesante. Os voy a ir poniendo la presentación, aunque está en inglés, pero bueno, porque veáis viendo un poco las fotos también, ya que estamos. Vale, aquí la tenéis, perfecto, creo que la veis bien. Bueno, esto es un poco la tal. Bueno, yo creo que merece un poquito la pena para los que no, quizá no estéis tan puestos en el mundo imprenta o en el siglo XVI, presentar un poquito quién fue Cristóbal Plantino, ¿no? O Plantín, depende de en qué idioma lo leáis.
Bueno, Plantin es uno de los impresores más importantes, por lo menos de la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Para que os hagáis una idea, si Aldo Manuccio domina la primera mitad del siglo en Italia, pues se puede decir que Plantino domina Manuccio la primera y Plantino la segunda mitad. Él dirigió desde Amberes, desde donde está su taller, los famosos compases dorados, ¿no? Que era como se llamaba su taller editorial y de donde se produjeron una gran parte de los libros litúrgicos y no litúrgicos, pero principalmente litúrgicos, que venían para España y para el resto de Europa. Esto es una producción enorme en la segunda mitad del siglo XVI porque, como sabréis, la Reforma Protestante, una de las características que tuvo fue la reimpresión de todos los textos litúrgicos, que era un negocio enorme y por el que se pegaron este señor y pues los otros que yo estudio en mi tesis doctoral, que son la familia Junta en Italia, ¿no? Eh, Bien, una de las características de Plantino es que estuvo directamente relacionado con la corona de España, con Felipe II y con todo el entramado político del momento. ¿Cómo surge la relación un poco entre Plantino y Felipe II? Pues a raíz de la producción de un texto anterior que era la famosa Biblia políglota, ¿no? Como me imagino que habréis estudiado también en algún momento, al principio del siglo XVI, el cardenal Cisneros imprime una Biblia políglota, la Biblia Complutense, famosa, y en la segunda mitad del siglo XVI, Plantino imprime, contratado por Felipe II, otra Biblia, políglota también, que lo que pretende es, en el contexto de la Reforma Protestante, ofrecer una única versión de la Biblia en varios idiomas, y bueno, fue un proyecto enorme, maravilloso, se quedaron todos estupefactos y a Plantino le salió muy bien porque a raíz de esa producción se hace muy coleguita de los secretarios de Felipe II, que ahora veremos, y gracias a eso accede un poco al mercado del libro litúrgico, que es lo que le reporta en los primeros años de su producción y de su movida, un dinerito. Que también le va a traer muchos problemas porque esto es algo que seguramente leeréis en... Mientras no estoy a ti, voy a poner la cámara completa. Esto es algo que seguramente leeréis mucho si estáis leyendo. Esto depende de quién leáis, ¿no? Si leéis a autores españoles, vais a leer que Plantino era una especie de estafador que engañó a la corona y que, bueno, que fue una persona horrible. Sin embargo, si leéis a los belgas, lo que vais a leer es que Plantino era un pobre impresor tal, y que Felipe II era una especie de monstruo que engañó a Plantino y no le pagaba. Y la realidad de esto es muy fácil, es que un poco de las dos. Sin más, yo opino que Plantino estaba en una situación política muy complicada, entre medio de gente con mucho poder y mucho ego, y bueno, pues tuvo que hacer lo que pudo para sobrevivir. Al mismo tiempo, bueno, pues era una persona muy inteligente y bueno, pues él trataba de hacer su negocio como viene a ser normal, ¿no? Cualquier persona intentaría sobrevivir en ese contexto. Entonces, ni Plantino es tan bueno, ni Felipe II tan malo, ni al revés. Los dos eran un poquito de aquella manera y, sobre todo, yo aquí siempre tengo en mente una frase de nuestro compañero Salvador Madariaga, que dice algo así de que quítatele todo el ornamento político, social, las guerras y todas las porquerías de la época cuando estás analizando algo y al final lo único que queda son personitas luchando por su supervivencia. Pues eso es lo que hizo Plantino desde mi punto de vista, intentar sobrevivir en un periodo muy complicado. Eh, y bueno, pues a veces hizo cosas que quizá no son moralmente o profesionalmente muy así. Pero bueno, vamos a seguir con la... Voy a divagar muchísimo, ya os lo voy comentando porque bueno, es un tema que me mola y del que es el tema que yo estudio. El resto son un poco... pues, pues yo divagando también, pero en este tema pues como que conozco más. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver un poco
¿En qué consiste la producción litúrgica de Plantino? Como he dicho, la producción litúrgica comenzó un poco con la Biblia políglota alrededor de 1568 hasta 1573, que es cuando Plantino deja de imprimir. Este es el periodo, además, en el que los compases dorados, que es un poco su movida, la que él monta allí en Amberes, llega a su máxima expresión. Hay que tener en cuenta que un impresor en el siglo XVI, con suerte, tenía dos prensas imprimiendo al mismo tiempo. Plantino, gracias a la producción de la Biblia políglota y en los años que se le junta, o sea, entre el 71 y el 73, que está imprimiendo la Biblia políglota y todos los libros litúrgicos, a lo mejor Plantino llegó a tener en su taller en Amberes 16 prensas, ¿vale? Esto en el siglo XVI es literalmente una locura, ¿vale? Entonces, la producción litúrgica, ¿cuándo empieza? En el año 1571. ¿Por qué el año 1571, diréis? Bueno, pues porque el Concilio de Trento, como a ver si lo habéis estudiado un poco, sabréis que tuvo un huevo de sesiones porque, bueno, la situación política era muy complicada. Había muchos factores en juego, papas muriendo y surgiendo de repente, y esa producción se fue retrasando hasta que en el año 1571 se se publica la primera reforma del breviario, en creo que se llamaba Quod Nuevo Tempore, y luego en el año siguiente se publica la del misal, si no recuerdo mal. Esto, claro, al principio tenéis que tener en cuenta que si esto se publica en una bula papal en el Vaticano, el impresor que está al mando, ¿quién es? Manucho, en este caso. Esto es otro tema, pero Manucho accede a la producción del libro litúrgico, el primero, un poco viniendo un poquito de atrás del anterior papa, que era Marcelo II. Antes de ser papa, él se encargó de establecer un poco lo que eran las prensas vaticanas y puso a Manucho ahí un poco al poder. Cuando Marcelo II muere, creo que ya viene Pío V, si no recuerdo mal, que es el que hace todo el tema este de la reforma litúrgica, la termina y la pone, pues se encuentra con que ya tiene a un impresor más o menos en el que puede confiar y al que le encarga toda la producción litúrgica. ¿Qué pasa? Que Manucho llega un momento en que dice, buf, vaya marrón más grande, igual no, igual se me va la vida en esto. Normal, ¿sabes? ¿Y qué hace? Bueno, pues Plantino ya sabía, esto está en unas cartas que si os interesan están publicadas por Max Roses, creo que se llama, y está ahí todo en la correspondencia. Pero bueno, Plantino en los años anteriores ya se había encargado bastante de, a través de sus agentes políticos, también de las relaciones con la corte española y sus secretarios, de influir en cierta manera en la política vaticana también. Y pues uno de sus argumentos más famosos es Pablo Manucho no tiene ni idea de imprimir libros litúrgicos, mírame a mí que he impreso la Biblia políglota y soy el puto amo. Y un poco a raíz de eso le llega la producción primero por Manucho. Es que esto se sigue complicando, porque claro, Felipe II, que en ese momento tenía un gran poder político, básicamente lo que hace es decir, vale, yo no quiero el rito romano en España, quiero el rito hispano. Un poco más complicado que esto, ¿no? Ahora, es que no me quiero liar mucho, pero en el Concilio de Trento hubo una minoría grande de sacerdotes, digamos, enviados por los teólogos españoles, vamos a decirlo así. Estos teólogos, aunque eran pocos, por lo que se cuenta en las crónicas y los papeles, pues tuvieron mucha relevancia. Y un poco gracias a esto, gracias al poder político, gracias a una serie de cuestiones, lo que consiguen es que en el año 72, creo que es, se publique otra bula que establezca que en España que establezca que los ritos litúrgicos con más de 200 años de antigüedad puedan mantenerse dentro de los libros. Y claro, esto es clave para Plantino, porque dice, vale, el rito, primero es clave para Felipe II porque le permite imprimir el rito nuestro, el hispano, que es el mozárabe, el rito mozárabe, y que se conserva en Toledo.
A raíz de esto, claro, ¿quién va a imprimir todo esto? Y Plantino se le ponen así los ojitos haciendo chiribitas y dice yo, yo, dinero, yo. Y, y bueno, pues como ya había impreso la Biblia, un poco a raíz de eso le llega la impresión del libro litúrgico alrededor del año 1571. En la producción de misales de Plantino, como veis un poquito en la pantalla, se puede dividir, bueno, yo la divido en tres periodos un poco por su evolución gráfica, que es lo que vamos a tratar ahora, ¿vale? El primero es del año 1571 al 1573, que es un poco este periodo que os he contado hasta ahora, desde el momento en el que le dejan la producción, le envían las instrucciones y empieza a producirlo. En el año 1573 es cuando yo he encontrado las copias estas de las que vamos a hablar ahora y que tienen una serie de anotaciones, una serie de marcas relativas al diseño. El segundo periodo es el de 1573 al 76, que es cuando estas instrucciones no solo llegan ya, digamos, de forma definitiva, sino que los ejemplares de Plantino llegan a su máximo nivel gráfico, por así decirlo. ¿Qué pasa en el año 1576? La guerra en Amberes. Evidentemente a Plantino le pilla un poquito y pues su producción decae notablemente. Y luego otra cosa que hablaremos después, pero es la muerte en el año 1576 de la persona que se encargó del que podría ser el director de arte de los libros, ¿vale? Por así decirlo. Muere en ese año y entonces a partir de ese año, esto es algo que he notado yo investigándolo, la producción de la calidad gráfica de los ejemplares decae brutalmente, ¿no? Y el último periodo pues es a partir de 1580, que es cuando la guerra con Amberes digamos que se calma un poquito, y en el 89 que muere el señor este estrepitosamente y bueno, continúa la producción pero de la mano de su yerno, creo que es. Bueno, vamos a hablar un poco del tema. Bueno, quizá debería haber introducido un poquito quiénes son las figuras cercanas al rey y que son las que hacen. Bueno, este es el briefing, ¿no? Se llama Breviarium et Missae y es un conjunto de correspondencia entre la corte española y Plantino, ¿vale? Lo que vamos a tratar un poco es que incluye el briefing, quién lo escribe y cómo afecta a la producción, que es un poco lo realmente interesante, yo creo. Voy a introducir un poquito antes quiénes son un poco las figuras que intervienen en este proceso a grandes rasgos. Digamos que la principal figura que vamos a ver en las instrucciones son unas 500 cartas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Luego iremos a eso, pero digamos que las principales figuras son el secretario de Felipe II, Gabriel de Zayas, el guardajoyas sería la traducción, el guardajoyas real sería Hernando de Briviesca y luego, digamos que gracias a estas personas, Plantino accede a la producción un poco a nivel político, pero luego habrá una tercera figura que es un poco la más interesante desde mi punto de vista, que es la que diseña los libros como tal. Y es literal, es bastante desconocido, es un poco es lo más interesante, que es una figura que no ha pasado, se sabe quién es, pero no hay mucha información sobre ellos, ¿vale? Sobre él. Vale. Bueno, vamos a empezar con un poco el tema del briefing este. Vamos a ver un poquito qué incluye el briefing, ¿no? En términos generales, aunque no vamos a tratar todo porque, no sé, me puedo tirar aquí literalmente a lo mejor 3 días. El briefing en términos generales incluye cosas bastante importantes a nivel diseño y que yo creo que esto va más allá del contexto histórico y de este digamos, ejemplo concreto, ¿no? Que son usos tipográficos, pero con influencias regionales,
uso de las imágenes a nivel jerárquico. También el contenido del ritual también tiene influencias regionales, ¿no? Las propias del rito hispano. Y usos específicos del color, que también es muy interesante. Y luego las correcciones a los usos gráficos italianos, como tal, que también es muy interesante. Esto lo vamos a dejar para el final, pero es yo creo realmente el punto importante, más allá de identificar históricamente a esta persona como uno de los primeros diseñadores o directores de arte tal y como nosotros lo entendemos, ¿no? Bien, vamos un poco a la parte interesante, por favor. Bueno, ¿quién hizo esto? ¿Vale? ¿Quién decide esto? Porque a lo mejor mucha gente pensaría que esto lo hace el rey. Y el rey no. Felipe II haría sus cosas, pero no está. Y eso que estaba muy involucrado en el proceso, porque esto es, quiero decir, controlar. Es que eso es muy importante porque controlar el texto litúrgico en el siglo XVI significaba controlar ideológicamente a Europa entera, ¿entendéis? Entonces, que el rito hispano esté incluido en los textos unificados que el Concilio de Trento unificó y, digamos, porque antes cada región tenía un poco su texto litúrgico, sus costumbres, sus movidas, y por eso surgieron los cismas en la iglesia que surgieron, porque cada uno iba un poco por su lado. ¿Qué es lo que hizo el Concilio de Trento? Lo que hizo el Concilio de Trento fue unificar todo el pifostio político, ideológico, social que había bajo un mismo texto unificado, para así tener el control ideológico. ¿Qué es lo que hizo Felipe II? Decir, me parece muy bien que tú quieras poner el rito romano, pero yo quiero mi propio texto. Y ahí surgieron todas estas cosas de los ritos con más de 200 años de antigüedad, que al final es una cosa política, de nuevo, para mantener... esto es un texto del hombre este que es un meme, Gustavo Bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? El mito de la cultura. Las culturas luchan unas contra otras, o sea, una cultura se depreda a otra. El hecho de que en Europa aparezca tu cultura a nivel ideológico representada en todas las regiones, que en el caso de España no era solo España, sino también América, es muy importante, porque si no, era todo lo que dijera Roma. Y eso a Felipe II pues no le hacía ninguna puta gracia, como es normal. Entonces, como digo, pues era una cosa muy importante y el rey se involucró, pero no lo hizo él. En estas instrucciones lo que vemos son diferentes manos, ¿no? Porque algunas cartas están firmadas, pero otras no. Entonces vemos claramente una separación entre lo que es el contenido y las instrucciones, que es un poco además lo que encontramos en los ejemplares que vamos a ver de Plantino. Luego la transcripción, digamos, de lo que había que hacer, ¿no? Porque las instrucciones están escritas por un señor y luego había otro que se encargaba de transcribirlas para que el rey la leyera, para que hubiera varias copias, porque esto es el siglo XVI, aquí no lo haces en Word, imprimes 4 copias. Escribes una y hay un señor que se encarga de pasarlo a limpio y copiarlo 30 veces para las 30 personas que lo tienen que leer, que en este caso era Felipe II, Plantino, el otro, el Papa, su madre. Entonces hay 200 copias. Tenemos algunas de las respuestas del Vaticano, que también es muy interesante. Y luego tenemos algunas de las respuestas de Amberes, ¿no? De tal. Nos vamos a centrar un poco en la identificación, en el contenido y en esa transcripción, ¿vale? Bueno. La primera pregunta, por quitárnoslo un poquito de encima, es ¿quién escribe estas instrucciones? ¿Vale? Primero tienes que entender que hay 500 cartas, son muchas cartas. Y son muchas manos las que hay, entonces esto dificulta bastante el tema de identificarlo, porque por otro lado, esto es como cuando escribes un email, ¿no? Como cuando escribes un email, pues
no escribes igual un email a tu amigo no sé qué sobre lo que sea, sobre vamos a tomar un café, si es que hacéis eso por email, que lo dudo bastante, que a lo mejor a tu director de la tesis, ¿no? El tono es diferente simplemente. El tono, y en este caso se traduce también en lo legible que es la mano, la forma en la que escribe, el trazo, todo ese tipo de cosas se traducen en quién es el receptor de ese mensaje. Y esto simplemente dificulta la identificación. En cualquier caso, la transcripción de las cartas, yo creo que he podido identificarlo por el archivo, o sea, aquí tenéis abajo, podéis ver en el... no sé cómo señalarlo, aquí. Abajo podéis ver un poquito lo que es para que veáis dónde están los documentos, ¿no? La asignatura y todo eso, por si queréis verlo. Entonces, tenemos por un lado los documentos Breverium en Misai, que son los que se encuentran en el Museo Plantin Moretus, y luego cartas que están en Simancas, ¿no? En el archivo de Simancas. Lo que he hecho es un análisis paleográfico y compararlas. Básicamente un poco a la misma época, quién creía que eran las personas que podían estar involucradas, y a partir de ahí he ido comparando uno a uno hasta que pues he podido identificarles. Bueno, como digo, la gran mayoría de las cartas las escribe este señor, Gabriel de Zayas. Este es el secretario de Felipe II y es el que está encargado de transcribir un poco toda la movida de la persona, por un lado, que decide cómo son, y luego es el encargado de hacérselas llegar a Plantino en Amberes, y de que Benito Arias Montano, que es otra de las figuras que está involucrada, reciba esta correspondencia y se encargue de que Plantino la cumpla, ¿vale? Bueno, este sin más es uno de las es, digamos, el intermediario y el que se encarga un poco de que todo esté funcionando, ¿vale? Pero por lo que a mí me parece, no tiene un papel fundamental en la producción, es el que la organiza, por así decirlo. Bien, vamos a seguir un poquito. Este es el importantísimo, ¿vale? Esta es la figura de la que vamos de la que nos vamos a centrar, básicamente, porque me parece impresionante. Este señor, o sea, yo estoy un poquito ahora mismo obsesionado con él. Francisco de Villalba, ¿vale? Francisco de Villalba es una figura que es muy desconocida. Francisco de Villalba era el predicador de Carlos V, ¿vale? Era un sacerdote de Zamora que, bueno, pues fue un poco uno de los sacerdotes que pudo ir al Concilio de Trento como discípulo de uno de los arzobispos que fue, y se hizo de notar en el concilio un poco, hasta el punto de que cuando termina el concilio, digamos, Carlos V, que era el padre de Carlos V, Carlos I, el padre de Felipe II, le coge un poquito de la mano y le hace su predicador real y su confesor. Entonces, claro, esto tiene una importancia enorme, porque el rey goza o sea, que es el confesor del rey. Es una figura de máxima confianza del rey. ¿Y qué pasa? Que como es una de las figuras de más confianza de Carlos V, pasa a ser igualmente una de las figuras de más confianza de su hijo Felipe II. Y eso pues es muy interesante. Al mismo tiempo, como es un teólogo muy bien formado y ha participado activamente en todas las sesiones de Trento, cuando llega el momento, después de que todo el tema del Papa les conceda toda esta movida de que podéis imprimir vuestros libros, tal, el rito hispano, a tope con el rito hispano, podéis imprimirlo. ¿Qué dice Felipe II? El rito hispano es una locura, porque le pasa lo mismo que al rito en el resto de países de Europa, que está cada uno de su padre y su madre. Entonces le encarga a Villalba que unifique el rito. ¿Y qué dice Villalba? Que era de los Jerónimos. Villalba era un cura de la hermandad de los Jerónimos.
lo que hace es coger el rito mozárabe como base, que fue reformado por el cardenal Cisneros a principios del siglo, y un poco en base al rito mozárabe y el resto de ritos que hay un poco rondando por la península, establece las características del rito hispano, lo cual es muy interesante también. No a nivel teológico, bueno, a nivel religioso, yo no soy religioso, pero a nivel histórico, supongo, y estético, porque claro, cada rito tiene sus propias cosas estéticas. Es algo que también podemos entrar un poquito ahora después. Entonces, bueno, pues Francisco de Villalba es la figura clave de toda esta movida, porque él es el que decide cuáles son las cosas, luego se las consulta al rey y toda la movida, sí, pero el que decide el contenido de los libros el que decide la forma y el contenido del rito hispano impreso por Plantino es este señor, Francisco de Villalba, sobre el que hay muy poquita información. Pero bueno, está referido en la correspondencia en todos los sitios. Como veis, su mano es esa. Y bueno, es literalmente el primer director de arte del que, según creo, hay constancia. Bueno, tengo yo constancia. Y me parece impresionante que sea un curilla de Zamora. La verdad. No sé cómo lo veis vosotros, pero... Entonces, bueno, Francisco de Villalba. Bueno, a todo esto, Felipe II le nombra... Felipe II nombra a Francisco de Villalba también, por eso accede un poco a toda esta movida antes de la impresión de los textos litúrgicos, le pone a cargo de la biblioteca del Escorial, ¿vale? Porque era un gran teólogo y un gran erudito de la época, entonces lo que hace es... Felipe II, que quería montarse ahí una biblioteca maravillosa, y le dice a Francisco de Villalba y a alguno más, creo que estaban Juan de Regla y algún teólogo más, ok, cómprame todo, o sea, quiero una biblioteca. Y por eso y lo que hacen es mandar a Benito Arias Montano a Amberes por libros. Por eso conoce luego Benito Arias Montano a Plantino y se encarga de que Plantino cumpla todo, porque todo surge a raíz de esta relación. Villalba está en el Escorial pidiendo libros, ordenando el rito hispano y decidiendo las características gráficas del mismo. Benito Arias Montano está en Amberes comprando libros y asegurándose de que Plantín cumple con las exigencias de la corona, de Villalba. Y todo esto está organizado por Zayas, que es el secretario de Felipe II. Y sabemos que Felipe II también interviene, digamos, aprobándolo todo, pero y da su opinión de movidas y tal, esto me gusta, esto no. Pero digamos que no es el que está tomando, no es el que lo está haciendo, es el que está aprobándolo, por así decirlo. Bien, vamos a seguir un poco. ¿Quién más aparece en estas instrucciones? Bueno, esto es un poco ya por contároslo, ¿no? Pero encontramos la firma de Hernán de Torres, que es uno de los agentes de Felipe II en el Vaticano, por lo tanto sabemos que estas instrucciones, bueno, lo sabemos porque también está referido en las propias instrucciones, pero sabemos que hay respuestas del Vaticano porque claro, date cuenta que si tú le dices al Papa voy a cambiar tu texto litúrgico, ¿sabes? El Papa igual como que no le renta, ¿sabes? Entonces todo esto se consultaba tanto con Felipe II como con el Papa. Y luego, evidentemente, también tenemos algunas de las respuestas de Plantín, ¿no? No tenemos muchas, de hecho. Tenemos... Digamos que Plantín hablaba más a través de Benito Arias Montano y con Villalba. Pero de sus correspondencias y de sus movidas, yo no he encontrado mucho. Bien, vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a identificar un poco el tema de las ediciones, que esto puede ponerse un poco complicado para el que no esté muy atento, ¿vale? Bueno, digamos que vamos a ver 3 ediciones. Las 3 están en el Museo Plantin Moretus y como son 3 misales,
Bueno, vamos a ver 2 ediciones, perdón. 3 ejemplares. 2 ediciones, 3 ejemplares. La primera edición, ¿vale? Es de mediados de 1573. Y es... El nombre del ejemplar es R5425 y 2061. ¿Vale? Esos dos son una edición. Es decir, son el mismo libro. O sea, se imprimieron los 2 libros a la vez, pero son 2 ejemplares de la misma edición. No sé si me explico. Y luego tenemos un libro del mismo año, pero de otra edición. Es decir, se imprimió separado de los otros 2, que es R5426. Bien, lo importante aquí es entender que pasan varias cosas. En primer lugar, 2061, que es de la primera edición de mediados de 1563, normalmente se ha catalogado como una edición como tal, es decir, o sea, como un ejemplar dentro de esa edición. ¿Qué es lo que pasa? Que según pude ver yo en Amberes, esto lo catalogó Leon Boyd, que fue uno de los directores del museo y es uno de los grandes historiadores de Plantino y de la historia del libro del siglo XVI, lo catalogó como una edición, o sea, como un ejemplar, y yo no creo que sea ni siquiera un ejemplar. Creo que literalmente eso son un conjunto de hojas que Plantino cogió así y se dedicó a apuntar movidas encima. ¿Qué pasa? Que luego alguien lo encuadernó en el siglo XVI, o sea, más adelante, en el XVIII por ahí. Alguien lo encuadernó y bueno, pues ahora se creen que es un ejemplar distinto. Pero como digo, yo no creo que sea un libro como tal, porque está incompleto, no está guillotinado, tiene manchas de tinta, o sea, es una prueba de taller, literalmente. Luego, el R5425 es interesante porque tiene correcciones, tiene marcas de correcciones, y la última edición es la más interesante porque no solo tiene marcas de correcciones, sino que algunas de ellas están en castellano, ¿vale? Aquí en el fragmento que os he puesto lo que podéis ver es que en el año 72 se hace referencia a unos ejemplares que, o sea, a que este tránsito entre ejemplares entre España y Amberes era relativamente normal, ¿vale? Parece que durante todo este periodo de tiempo lo que se hizo fue pues un pequeño tira y afloja, ¿no? Lo que hicieron fue básicamente estaban imprimiendo Plantino estaba imprimiendo el misal romano a cascoporro. España necesitaba una cantidad brutal de libros porque tenéis que tener en cuenta que los que tenía ya no valían porque se reformaron, ¿no? Esta es la clave, que los libros que tenían ya no servían porque había un texto nuevo. Y entonces España, que era un territorio, la corona, vamos, era un territorio inmenso, necesitaba una cantidad de libros brutal. Entonces no podían permitirse simplemente, bueno, pues ya me espero a que me hagan los míos bien. Cogieron, imprimieron misales a granel y según llegaban se corregían, se mandaban, con las correcciones se volvían a imprimir, algunas cosas estaban corregidas, otras no, algunos se perdían, otros no, bueno, un jaleo brutal, la verdad. Pero digamos que fue un proceso que no ocurrió de la noche a la mañana, que es que ocurrió a lo largo de 5 o 6 años de continuas ediciones. Entonces, bueno, en el año 72 se hace referencia a este intercambio, ¿no? Desde el principio, vamos. Continuamos. Vamos a identificar un poquito las correcciones, como digo. Aquí lo que podemos ver son algunas de las anotaciones manuscritas que aparecen en el diseño de una de las copias. Estas son algunas de las instrucciones que Villalba marca, ¿no? Como podéis ver, estas de aquí, ¿vale? Están en neerlandés, en Dutch, que pone Ros y Klein, ¿vale? Ros significa rojo y Klein significa pequeño, o algo así creo que era.
Entonces lo que se le está pidiendo exclusivamente es que todas esas imágenes las cambie a unas que se refieren en la correspondencia. Quieren que sean de una forma concreta. Y lo de ROS igual. Hay fragmentos en el texto litúrgico que van marcados en un color determinado precisamente, y esto es clave para entender una cuestión del diseño, para entenderlo como que no es ornamento, ¿vale? Como tal, o sea, que no es porque fuera bonito. Los colores dentro de este tipo de libro es un buen ejemplo porque marcan cuestiones prácticas, es decir, cuando algo aparecía de un color rojo significa que el sacerdote tenía que hacer una acción concreta cuando lo leía. ¿Vale? De esta forma es muy, o sea, por eso insisten tanto, porque es muy importante que el sacerdote entienda los códigos, que son culturales. Por eso el diseño no es una cosa artística solo y qué bonito y creativo. Responde a una cuestión social y cultural que está establecida y que podemos, como estoy intentando demostrar, trazar, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Aquí, en la imagen de en la primera, de la izquierda superior, ¿no? No la página ut alia. Lo que le está pidiendo es que mantenga el mismo diseño durante todas las páginas. Que no haga cosas raras, vamos. Y luego os pongo imágenes abajo de la letra de Plantino, de nuevo, para intentar identificar las ediciones con las correcciones que hay en ellas. Esto es importante porque de esta forma podemos entender un poco el proceso. R5425, ¿vale? Yo no creo que fuera España. Yo creo que es uno de los ejemplares del año 73 que se corrigieron en el taller una vez las instrucciones del año 72 llegaron. Es decir, llegaron las instrucciones se escriben entre el 71 y el 72, empiezan a llegar, se empiezan a producir ejemplares y lo que hacen es coger un libro los libros que van imprimiendo, cogen uno y van anotando esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Como las correcciones están en Dutch y en latín, yo, y también por el análisis paleográfico, intuyo que las hace Plantino en su taller cuando puede. Cuando tiene un ratito dice, venga, bien, y para adelante. Bien. Continuamos un poquito. Vale, esta es una de las partes yo creo más interesantes a nivel diseño. A mí esto es el canon de la misa, ¿no? Es una de las partes del texto. Desde mi punto de vista, el canon de la misa es súper importante, no solo en los misales de Plantino, sino en general, porque es la parte más estable dentro del texto litúrgico a nivel gráfico. Lo que podemos ver aquí es un misal del año 72, que es previo a las instrucciones un poco, ¿vale? Y luego vemos los del año 73, ¿vale? En la edición del año 72 vemos cómo no es un texto que esté orlado. La capitular, es decir, la imagen grande, vemos que tampoco... A lo mejor lo puedo acercar, a ver. Ahí está. Vale, vemos que la capitular aquí está dentro, la T, ¿vale? Es una capitular ornamentada. Vemos que la letra capitular está dentro de la propia imagen xilográfica. Vemos que el texto está sin orlar, aunque esto probablemente se deba a que simplemente no han hecho la orla. Pero bueno, vemos que la estructura es diferente. Si vemos las primeras ediciones del año 73, ¿vale? Estas dos, ¿vale? Que son R5425 y 2061, es decir, la prueba de imprenta. Vemos que arriba pone imprimatur Italia, es decir, imprímase como el resto de tal. Y vemos como en la prueba de imprenta lo que le marcan es una separación del texto del canon, de la primera página del canon, en dos columnas. Y esto es clave porque, claro, aquí tenemos en la correspondencia estas dos menciones. No sé si las leéis, vamos a ver, las leo yo si no.
que en el tejitur del canon se quite la T colorada que está sobre la tal, que la se ponga en el renglón de fuera de la imagen como se dijo, como está en la misa del día de la resurrección de la tal. ¿Vale? Se está refiriendo a la imagen del tejitur, a esta imagen de aquí que veis, a esa, ¿vale? A la capitular. Igualmente vemos aquí, en otra sección, que todo el canto que hay en el misal vaya siempre en 2 columnas como los cuadernos que acá se envían y no se ponga en una columna entera como está en el canon de la misa del Papa. Aquí vemos 2 cosas que es especialmente interesante. Vemos cómo por un lado entra en conflicto con las instrucciones que le mandan desde el Vaticano, conflicto político y social, y vemos cómo como en la última edición del año 73, es decir, en R5426, vemos como estos cambios ya se incorporan dentro del libro, ¿vale? Vemos como la capitular, el tejitur ha cambiado, la T está fuera, ¿vale? Y vemos como el texto se divide en 2 columnas. Esto es la hostia. Es que esto, no sé, es la hostia. Y ahora vamos a ver quién hace esto, ¿vale? Porque esto lo manda Villalba, lo escribe Zayas, que se lo manda a Benito Arias Montano, pero claro, falta una figura, que ya estáis viendo ahí quién es un poco, si hay alguien un poco avispado, ya estará viendo quién es, pero igual, ¿sabes? Ya lo cuento. Entonces, bueno, pues como veis, mola, ¿sabes? Bueno, llegamos a la última figura, que bueno, lo he dicho al principio y lo habéis visto en la diapositiva anterior. Hernando de Briviesca. ¿Quién es Hernando de Briviesca? Es el guardajoyas real, como os he dicho antes. Es importantísimo entender la última edición del año 73 porque vemos... porque podemos identificar a Hernando de Briviesca a través del análisis paleográfico, ¿vale? Y luego además encontramos dentro del libro algunas cuestiones importantísimas, ¿vale? Como puede ser esto de aquí, ¿vale? Vemos cómo pone, esto es en el canon de la misa, vemos, ojo, las primeras letras de todos estos son, de todos estos santos, han de ser coloradas, rojas. Y vemos cómo en la correspondencia escrito por Hernando de Briviesca, vemos lo siguiente. Lo he traducido aquí porque, bueno, esto estaba para presentarlo allí en inglés, pero bueno, aquí está en español. Todas estas letras han de ser coloradas según advirtieron bueno, es que no lo leo. Bueno, las primeras letras de los santos van en el canon de la masa, de la misa, en los 2. Todas estas letras tienen que ser coloradas de acuerdo con lo que con lo que ha sido señalado en otras ocasiones. Esto es clave, ¿vale, amigos? Perdonad que me pongo un poco emocionado. Porque esta correspondencia, como veis aquí, se envía en el año 1574. Y este misal es del año 1573. Como ha sido advertido en otras ocasiones, se está refiriendo precisamente a esta copia. Probablemente. Y luego además, en esa misma copia encontramos esto, que es de la mano también de Hernando de Briviesca, guardajoyas de Real. Este misal, bueno, está aquí. Este misal es para Cristóbal Plantino, impresor de Su Majestad en Amberes, va con, no se lee, está perdido, ¿vale? Seguramente con los advertimientos, que de acuerdo con esto, él imprimió el misal para España. Y bueno, y que sean según la letra y el canto español, guardando el resto de advertimientos que se le han enviado aquí. Es decir, este misal, que está corregido por Briviesca, probablemente se envió con más advertimientos para que se incluyeran en las ediciones de 1574, ¿vale? Sin embargo, ¿por qué con más correcciones? Porque algunas de ellas Plantino jamás las hizo. También tengo una teoría de por qué no las hizo, pero como veis, esto
jamás lo hace. Lo que le piden aquí, esto de las letras en rojo, jamás lo hace. Y luego, por otro lado, algo que le insisten muchísimo durante todo el periodo es en que haga pentagramas, no tetragramas. ¿Por qué es esto? Esto es porque, bueno, el rito hispano, una de las características... Es porque el rito romano está basado... La liturgia es algo que se canta en algunas ocasiones, ¿vale? No es algo que se lee como tal, es una especie de... como que lo recitan también, entonces... las partes del canto concretas, en el caso de Roma, seguían el canto gregoriano, el de... sí, bueno, el canto gregoriano creo que se llama. Yo no soy musicólogo, estoy un poco tirando un triple. Pero la movida es que en España no seguían ese tipo de costumbres porque estaban basadas principalmente en el rito mozárabe. O a lo mejor era al revés. Pero bueno, el caso es que la forma de cantar y de entonar y de referirse y de leer la música, creo que me corrija algún musicólogo si no lo estoy diciendo bien, son diferentes en la liturgia hispana que en la liturgia romana. Entonces, gráficamente, eso tiene unas consecuencias evidentes. Lo que le están diciendo es, oye, que no me pongas pentagramas, que aquí nosotros usamos tetragramas. Esto es clave porque lo que da a entender aquí es que varias cosas. Es que por un lado la producción del texto litúrgico... Es que esto es política pura. Por un lado es que la producción del texto de Plantino, pese a estar contratada por España y ser la mayoría para España, no era solo para España. Plantino estaba vendiendo ejemplares del misal romano a otra gente. Por eso algunas de las características hispanas jamás las pone, porque de alguna forma chocan con el rito romano y lo que él quiere es sacar el máximo beneficio posible. Esto es algo que no está en la presentación, pero claro, el rito hispano no está, digamos, mezclado entre el texto romano y tal. El rito hispano es un cuadernillo impreso que se incluye al final de los libros, ¿vale? Esto le da muchísimas posibilidades porque, claro, es que el tío es muy listo, ¿sabes? Porque lo que hace es, cuando es para España, incluye el cuadernillo con el rito con los santos españoles, y cuando no es para España, no lo incluye. Entonces puede vendérselos a quien quiera. Y esto es muy importante entenderlo porque también te hace entender que esto no es algo que Plantino decidiera, yo creo que es algo que se dio cuenta, porque es algo que le piden desde la corte española, que los santos españoles sean un cuadernillo aparte. Lo que pasa es que las características que vienen con todas las características gráficas que vienen con el rito hispano se acaban mezclando con las del misal romano y acaba habiendo un híbrido que afecta a la cultura de Occidente, porque es la puta liturgia, ¿sabes? O sea, eso ha influido hasta... Tíos, esto no se ha cambiado hasta literalmente el siglo XX. Es muy tocho lo que influye las instrucciones de este señor, de este cura de Zamora, en la cultura de Occidente, sin saberlo siquiera. Bueno, cambio, perdón, que me emociono. Vamos a intentar recapitular un poco, que yo entiendo que es bastante información, ¿vale? Año 1572, bueno, 1571-72. La correspondencia con el tema de la corte empieza. Encontramos 3 ediciones de misal plantiniano con muchas correcciones manuscritas. Una de estas ediciones yo la llamo prueba de imprenta y las otras son para corregir. Uno de estos ejemplares, perdón, que me estoy liando yo también. Son 2 ediciones, 3 ejemplares. Las pruebas de imprenta y el ejemplar de la primera edición son corregidos por Plantino siguiendo las instrucciones de Villalba. Villalba es el primer director de arte
de la historia, tal y como nosotros entendemos el rol de director de arte. Importantísimo. Vamos a tenerlo claro. Un señor de Zamora. Además decían que era muy bajito. Bueno. Las pruebas de imprenta, como digo, corregidas por Plantino de las primeras ediciones, siguiendo las instrucciones de Villalba. La última edición, que es muy interesante, tiene correcciones que pertenecen a Hernando de Briubriesca, guardajoyas real, y que igualmente sigue las instrucciones de Francisco de Villalba. De nuevo, Villalba es el importante, es el que decide el diseño de los libros litúrgicos de Plantino, no solo del misal, también del breviario y de todo el resto de tipologías litúrgicas. Todas las decide Villalba. Importante, Villalba, primer diseñador, director de arte del mundo. Mi hipótesis un poco, para terminar, es que la edición que llamamos, bueno, el ejemplar, pongo edición todo el rato porque me equivoco, el ejemplar 2061 son pruebas de imprenta que se utilizaron en el taller de Plantino para anotar las correcciones y que probablemente nunca se enviaron a España. Sin embargo, sabemos por la correspondencia que sí que se enviaban pruebas de corrección de forma regular. La edición R5425 puede ser uno de esos originales que se mencionan en la correspondencia y que se recibió de nuevo con correcciones. Sin embargo, probablemente tampoco abandonó nunca el taller de Plantino, según creo. ¿Por qué creo que nunca abandonó el taller de Plantino? Porque la última edición, la última edición y el último ejemplar, R5426, contiene correcciones en España en español de Briubriesca, que he podido confirmar a través del análisis paleográfico y de la correspondencia. Por lo tanto, este ejemplar fue uno de los que se envió a España, y teniendo correcciones en español, no entiendo por qué los otros no iban a tenerlas, honestamente. Por lo tanto, si tiene correcciones en Dutch y en latín, yo entiendo que las harían o Plantino o Benito Arias Montano, pero que se hicieron en Amberes, en el taller de Plantino. R5426 fue corregido en España, como digo, siguiendo las instrucciones de Villalba. Siempre Villalba. Y aquí es un poco las conclusiones con las que os quiero dejar. A mí un poco el tema de nacionalidades me da bastante igual, la verdad, no os voy a engañar. Yo no soy nada patriótico, ni un poquito. Pero bueno, el tema es que el diseño de los famosos libros plantinianos, ¿no? que es una cosa súper importantísima, ¿no? Todo el mundo habla de Plantino, el diseño de sus libros litúrgicos, pues que no estaba enteramente ligado al taller de Plantino, ¿vale? Que fueron cosas que el diseño como tal fue establecido en la corte española, no por el rey, que eso también es importante, sino por Francisco de Villalba. Francisco de Villalba, de nuevo, lo voy a repetir otra vez, Francisco de Villalba es el primer director de arte como tal del que podemos tener constancia, porque es un briefing, o sea, aunque sea en correspondencia, lo que estamos viendo y a lo que nos enfrentamos es a un briefing literal. Hernando de Briubriesca, lo que se encargó, junto con Villalba también, es de comprobar que los cambios que hacía Plantino se ajustaban a las correcciones. ¿Vale? Simplemente. Y esto, como digo, yo creo que levanta dos cosas muy importantes para el diseño. Para el diseño y para la historia del diseño, que son dos cosas diferentes. Lo primero es que disocia la acción de diseñar de su práctica, ¿vale? Esto es algo que yo defiendo a muerte, no por una cuestión de que poner una sobre la otra, sino porque hoy en día parece que solo hay práctica. Por lo menos yo lo veo así. Entonces, es importante entender que esto ya pasaba antes. Que hay un señor que no toca una imprenta y que se está encargando de diseñar cosas sobre el papel. Y que eso se lo manda a alguien que luego lo hace. Digamos que separa la parte técnica, la producción, de la parte de diseñar, ¿vale?
Esto hay que tenerlo, esto para mí es clave entenderlo, de verdad. Y la segunda cuestión está relacionada con más con la historia del libro y con la historia de la imprenta, que es que de alguna forma separa la producción del libro del taller del impresor, ¿vale? Porque hasta este momento lo que hemos entendido siempre es que, bueno, eh, lo que hemos entendido hasta este momento es que un impresor recibía un manuscrito y en base a ese manuscrito componía, pero que él elegía las características gráficas que iba a tener. Estamos viendo en este briefing de Villalba que no, que aquí no, que Plantino en este caso recibe el texto que tiene que componer, pero también recibe las instrucciones específicas de cómo tiene que ser ese texto. Tiene que ser con este tipo de imágenes, tiene que ser con este tipo de letra, tiene que ser con este tipo de colores, y lo queremos así, porque tiene que ser así, ¿no? Y esto para mí es también clave entenderlo, porque yo es el único caso que conozco la historia del libro, ¿no? Eh, entonces, bueno, básicamente esto ha sido todo. No sé, espero que os haya parecido interesante. Eh, Cualquier cosa, pues ya sabéis, yo estoy encantado de hablarlo y de discutirlo. Para esto lo hago aquí en internet. Por eso me tomo. Me tiro aquí una hora echando peste de estos dos señores. Qué nombre. Y bueno, también antes de cerrar me gustaría dejar claro que yo he insistido mucho en la cuestión esta de que Villalba es el primer diseñador, el primer director de arte de la historia y todo esto. Pero con esto tampoco quiero quitarle mérito a Plantino, para nada. O sea, creo que Plantino hace un trabajo muy complicado a la hora de ya no solo de unificar gráficamente todo lo que le mandan, sino hacerlo válido dentro de un contexto histórico y social determinado y que además es muy complicado y complejo. Y sobre todo porque no solo incluye las características gráficas hispanas, sino también las propias características de en su propio background en los libros. O sea, en los libros de Plantino se ve mucha influencia francesa, mucha influencia italiana, todo eso son conexiones culturales que surgen y se manifiestan dentro del objeto, que en este caso es el puto libro, pero que puede ser cualquier otro y de cualquier tipología, no tiene por qué ser litúrgico. Que a veces creo que pensáis que yo soy ultracatólico o algo, a mí me da igual, ¿sabes? Pero bueno, dejarlo ahí, simplemente. Espero que os haya parecido interesante. Esto lo publicaré por escrito cuando pueda. Bueno, cuando pueda no, en los próximos meses lo voy a publicar seguro. Y, y nada, de nuevo, invitaros a participar. De verdad, es el único motivo por el que bueno, por el que hago esto. Invitaros a participar, a que me debatáis, que me lo discutáis. No me voy a enfadar. Igual me pongo triste si lo hacéis de forma mal educada, pero para eso lo hago, la verdad. Así que muchas gracias, un beso. ¿Cómo es para esto?